Javier Milei escapa corriendo de un acto electoral en Tierra del Fuego por baja convocatoria y sobre todo por fuertes protestas. Esto era lo que se vivía en la calle mientras el presidente argentino trataba de hacer una reunión con unos escasos 100 militantes libertarios que obviamente tuvieron que salir de allá sin poder llevar a cabo esa reunión tan ansiada por unos pocos, por unos muy pocos, de hecho muchísimos menos de los que estaban en la calle protestando contra los recortes y el sometimiento de Javier Milei a los Estados Unidos y también a las coimas del 3% de su hermana. Y eso terminó en que Milei suspendía la caminata que pretendía hacer por el centro de Ushuaia por baja convocatoria y por fuertes protestas. Aquí veis una de las pintadas que había: alta coimera 3%. No hacía falta ni siquiera referirse a Karina Milei, todo el mundo sabe a qué se refiere si alguien escribe alta coimera y 3% en las paredes de la ciudad. Otro momento en televisión cuando contaban que el presidente Javier Milei tenía que irse Javier Milei. impidió que el presidente pudiera, con sus candidatos locales, entre paréntesis, Agustín Coto, candidato a senador nacional, y Miguel Rodríguez, candidato a diputado nacional por Tierra del Fuego, caminar estas cuadras para terminar justamente en esa esquina, San Martín y Don Bosco, con un acto, tal vez con su militancia. Pero esto justamente es lo que lo impidió. Por eso el presidente se retiró raudamente de este lugar. Se retiró raudamente como un eufemismo de salió corriendo, le faltó tiempo para darle a las piernas y salir corriendo de ese espacio en el que estaba, en el que obviamente no era bienvenido, pero si había más policías que militantes. Este se supone que es el presidente más disruptivo y valiente de Argentina, que llegó a Ushuaia prometiendo una caminata triunfal y lo que hizo fue marcharse 5 minutos después, megáfono en mano, sin poder hablar, ante apenas un centenar de personas que le querían ver, mientras la ciudad entera hervía en protestas. La imagen es brutal. Javier Milei, el hombre que prometió cambiar a Argentina de cuajo, no pudo caminar ni 100 metros por el centro de la capital fueguina sin que los trabajadores y militantes opositores le recordaran que su revolución libertaria tiene más de ajuste salvaje, del que ya conocen bastante, que de libertad. La escena fue patética. El presidente, que llegó además, ojo, en 2 aviones pagados con plata pública, un Learjet y un Boeing 737, con 60 personas de comitiva, tuvo que refugiarse en el Hotel Albatros como si fuera un prófugo de la justicia. Y mientras tanto afuera, los metalúrgicos de la UOM y los estatales de la ATE le cantaban las 40. «No sos bienvenido, Milei», le gritaban. Y tenían razón, es evidente viendo las imágenes. Un presidente que destruye empleos, que desmantela el Estado y que abre las importaciones sin control, no puede esperar una alfombra roja en una provincia que vive del trabajo industrial y de la presencia estatal. Pero claro, esto es maravilloso. En el mundo paralelo del oficialismo libertario, todo es culpa, igual que lo de Karina, de una conspiración malvada del peronismo. Atención a lo que han dicho. La imagen de un presidente apedreado que no puede caminar por las calles de la República Argentina, ¿no? Esa es más o menos la imagen que quieren dar. Quizás buscaron eso, es lo que están buscando en diferentes lugares, pero fíjate que no dejan de ser manifestaciones totalmente operadas, son militantes rentados, la verdad que todo lo contrario con la gente que estaba del otro lado, ¿no? Que es la gente que lo fue a acompañar al presidente. La gente, las 100 personas que había. A ver, más allá de lo ideológico, lo político, lo electoral, que estamos en un proceso electoral ahora, ¿no? Pero que desde el propio Estado se colabore con que sucedan estas cosas es más bien lamentable. Sí. Me cuenta... Es decir, que desde el kirchnerismo efectivamente se están alquilando personas para abuchear. Que la gente, si les abuchea, no es porque estén vendiendo Argentina a los Estados Unidos, al FMI, no es porque estén enfadados con el 3% de los discapacitados que se llevaba la hermana sin que Javier Milei haga nada. No. Si abuchean es porque les pagan para que abucheen. También os digo, se cree el ladrón que todos son de su condición. Es decir, se creen estos supuestos libertarios que pagan a la gente para que vaya a sus mítines, como en numerosos programas se ha constatado, entrevistando a gente que entraba. ¿Cuánto les han pagado? Y decían, pues me han pagado tanto por estar aquí. Y se piensan que también los que le protestan al presidente es porque les pagan de alguna manera. Que no, que hay motivos de sobra para abuchear. Y más allá de esto, según ellos también, la conspiración parte del gobernador peronista Gustavo Melella, que orquestó las protestas. Dijeron que los manifestantes llevaban también piedras, basura y huevos, mostraron supuestos chats de WhatsApp que decían que ahí se había orquestado todo. Es que es una
paranoia bastante ridícula, la paranoia de siempre, cuando la realidad no les coincide con el relato. Y la verdad es mucho más simple y mucho más dura, amigos y amigas. Milei convocó a 100 personas, mientras miles de ellas protestaban en distintos puntos de la ciudad. No hace falta una conspiración, una amenaza de opereta montada, cuando tus políticas económicas generan rechazo masivo de los trabajadores. El contraste es demoledor. En campaña, cuando fue elegido presidente, Milei llenaba plazas, prometiendo el fin de la casta, la libertad económica, etcétera, etcétera. Y ahora en el poder, cuando se está viendo si lo que prometía era cierto o no es cierto, es que ya no puede ni siquiera caminar por una ciudad argentina sin generar repudio. Porque no es la primera vez que le ocurre. Acordaos la campaña de Buenos Aires, cuyo resultado fue terrorífico para Javier Milei también. La transformación del outsider carismático en el presidente más rechazado de la historia es la consecuencia básica de una estafa política, que es promesa grandilocuente que al final acaba chocando contra la realidad más dura del ajuste brutal. Y vaya si el ajuste es brutal, sobre todo donde estaba, en Tierra del Fuego, que es la provincia más austral del país, donde se sufre particularmente las políticas del Ministerio de Economía libertario. Los cambios en el régimen fueguino, la apertura indiscriminada a las importaciones que acaba de anunciar y el desmantelamiento del Estado, lo que hacen es golpear directamente en el corazón productivo de la región en la que pretendía darse un baño de masas y obviamente no le salió. Los metalúrgicos no protestan por capricho ideológico o porque les hayan alquilado. Protestaban por ver sus fuentes de trabajo evaporadas, mientras el gobierno celebra la destrucción del entramado industrial como si fuese una victoria que celebrar. El argumento de que hay gente que tenía negocio con el pasado y por eso resiste es el viejo truco de todos los ajustadores seriales, que en Argentina se conoce unos cuantos a lo largo de la historia política. Cualquier protesta, cualquier resistencia, cualquier crítica es inmediatamente descalificada como una nostalgia corrupta del pasado, como si los trabajadores que pierden sus empleos hoy fueran nostálgicos y por eso protestan, como si las familias que no llegan a final de mes fueran cómplices del modelo anterior o de quien narices gobernaba antes, y como si defender los derechos básicos en la calle fuera querer volver al pasado y nos quieren retrotraer a no sé qué, que no. Que te están protestando porque eres un vendepatrias, porque les saqueas la economía, porque les destruyes todo lo que medianamente podía llegar a funcionar y te sometes a los Estados Unidos mientras tu hermana se queda al 3%. Porque esa es la verdad. Javier Milei no vino a cambiar nada de fondo. Lo que vino fue a profundizar el modelo de saqueo y transferencia de recursos de los trabajadores hacia los sectores concentrados del capital. Su revolución libertaria es la misma receta neoliberal de siempre en la Argentina: ajuste, apertura, desregulación y privatización. El mismo menú que hundió al país en el pasado una y otra vez, ahora servido con retórica antisistema y gestos provocadores. Y una cosa más, inteligencia artificial, porque estas son las imágenes, esto es tremendo. Agregaron gente con IA porque no fue nadie a este encuentro en concreto. Es que da una vergüenza, claro, aquí lo ves y dices, bueno, pues es bastante lleno. Bueno, haz un poco de zoom y puedes ver que son imágenes generadas que desde lejos parecen que son personas, bueno, a este le falta la mitad de la cabeza prácticamente, estos son más bien manchas que otra cosa, han sido generados. Estos tienen unos dedos raros con inteligencia artificial para intentar llenar el fondo. Javier Milei decía que los audios en los que se acusaba a su hermana de ser alta coimera eran inteligencia artificial, a pesar de que despidieron de todas formas a Diego Españolo, por si acaso. Pero no, inteligencia artificial son las imágenes que utilizan ustedes para intentar decir que a sus mítines, a sus encuentros políticos va alguien. Porque esto es otra cosa, la presencia de Karina Milei en el viaje. Que tampoco es casual, es casi provocativa, diría yo, que es la hermana presidenta, como ya la conocen todas, que es la verdadera operadora política del gobierno. Mientras Javier hace el show mediático y el tonto, ella lo que hace es manejar los hilos del poder real y el dinero, la plata del poder real. La estructura verticalista y nepotista de la Libertad Avanza es otro indicador de que este gobierno no tiene nada de libertario ni mucho menos de renovador. Es el viejo autoritarismo cutre de siempre, ahora con peluca y gritos desaforados, que ni siquiera gritas, porque Javier Milei últimamente ni siquiera es capaz de gritar de lo asustado que está por lo que viene en octubre.
Los candidatos a senadores, que fue a apoyar Milei a estas tierras, Agustín Coto y Belén Monte de Oca, quedaron completamente, obviamente, opacados por el escándalo que se montó. Nadie habla de sus propuestas, obviamente, si es que las tienen, nadie recuerda sus nombres. La visita presidencial que debía impulsarlos terminó siendo un desastre comunicacional que expuso la debilidad del oficialismo en territorio fueguino. Si el objetivo era mostrar músculo político, el resultado fue exactamente lo contrario. Torpeza. El coste operativo, además, esto es una barbaridad, también merece un análisis, porque 2 aviones, amigos y amigas, 60 personas de comitiva, y todo pagado, por supuesto, con recursos públicos. Eso que dice Javier Milei, los impuestos son un robo, excepto si son para pagarte los aviones, para venir 5 minutos, bajarte, ver que la gente no te quiere, subirte rápidamente e irte volando. Pagado con recursos públicos. Pero una visita de pocas horas que además termina en fracaso y te va mal porque la gente le está riendo de ti. El mismo presidente que después, con la otra mano, predica austeridad y critica el gasto público, lo que hace es derrochar millones en un viaje político partidario, además fracasado. Que si le hubiese salido bien, digo, bueno, pues mira, pues, ha sido una apuesta política, le funcionó bien, pero ni eso. Es que la hipocresía es flagrante, pero ya no le sorprende a nadie, que eso es lo peor. Este gobierno tiene una capacidad infinita para contradecirse constantemente, eso sí, sin ruborizarse lo más mínimo, Las peleas a golpes entre manifestantes y militantes libertarios que se vieron también en las calles durante la desconcentración, cuando se iban a su casa porque ya no iba a haber meeting, es otro síntoma del nivel de crispación que genera este gobierno actualmente. La violencia política, que además Milei, el presidente, alimenta constantemente con su retórica de guerra contra el enemigo interno, de insultar y llamar zurdos de mierda, cucas y cosas así, empieza a manifestarse ya en las calles. El presidente que llegó al poder prometiendo paz y prosperidad, lo que está haciendo es todo lo contrario, sembrar división y enfrentamiento. Y la referencia que están haciendo ahora estos supuestos chats de funcionarios locales, todo urdido por el malvado peronismo, llamando a marchar contra Javier Milei, de verdad, es bastante revelador este asunto. El gobierno libertario que se presenta como paladín de la libertad, ¿ahora qué pasa? Que resulta que ni siquiera tolera una legítima protesta ciudadana. Cualquier manifestación que se haga en el país es inmediatamente catalogada como una operación política, como una conspiración o como un ataque orquestado. La paranoia autoritaria de este gobierno se disfraza de víctima, no, es que nos acosan, mientras criminaliza el derecho constitucional a la protesta. Tal vez tu problema no es que te protesten. Tu problema es que no tengas más gente en tu mitin, en tu encuentro político. Tu problema es que solo movilices a 100 personas tuyas mientras los otros movilizan a 1000 en la calle de delante y haya más policías protegiéndote que gente que te quiere escuchar porque ya nadie se traga tu cuento, tus mentiras. Pero quizá lo más significativo de toda esta patética jornada fue el momento en el que Milei tomó brevemente el megáfono frente a sus escasos militantes y les dijo que no aflojaran, que el esfuerzo de cambiar a Argentina siempre valía la pena, que lo que iban a conseguir es cambiar a Argentina para siempre. Que más que una propuesta suena a amenaza. Porque no es una reforma, ni un ajuste temporal, ni una corrección de rumbo. Es un proyecto de transformación definitiva de la Argentina. Era una especie de plataforma de negocios para el capital concentrado y para su hermana, sin derechos laborales para los trabajadores, que son los que producen, sin estado del bienestar, que es la joya a proteger, y sin soberanía económica, porque básicamente hacemos lo que nos pida Estados Unidos a cambio de que nos sostenga políticamente, dice Milei. La rápida partida a Buenos Aires en avión, a las 6 de la tarde, selló una jornada absolutamente desastrosa. Milei llegó como presidente y se fue como un intruso rechazado. La ciudad, que debía recibirlo con aplausos, lo despidió con protestas y la policía en la calle. El pueblo, que supuestamente lo apoyaba masivamente, fenómeno barrial, repetían, le demostró que su apoyo electoral no se traduce en apoyo callejero, cuando las políticas empiezan a morder y se empiezan a notar, y sobre todo cuando no das explicaciones sobre la corrupta de tu hermana. Y aquí hay una lección fundamental que el oficialismo se niega constantemente a entender, que una cosa es ganar las elecciones con promesas de cambio y mucha bronca acumulada contra el sistema político tradicional. Eso es una cosa. Y otra muy distinta es mantener el apoyo popular durante más de un año, cuando ese cambio en lo que se traduce es en destrucción de empleos, en pérdida de derechos y en empobrecimiento generalizado de la población.
Milei ganó en su momento, cierto, sobre los hombros de mucha crispación y mucho enfado con lo que había antes y vendiendo una utopía libertaria que iba a traer a Argentina al mejor espacio del mundo. Pero ahora gobierna imponiendo una distopía neoliberal, unos ajustes tremendos, una sumisión a los Estados Unidos humillante y sobre todo una defensa de la corrupción de lo propio, de lo que lleva su sangre de su hermana, absolutamente aberrante. La militancia libertaria que esperó en vano a su líder en las calles de Ushuaia también merece una reflexión aparte. Esos 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así 10 veces más, no más de eso. 100. Solo pobres, víctimas de ese mismo engaño también. Votaron cambio en su momento y recibieron más de lo mismo, pero peor, pero bastante peor. Creyeron que la promesa de prosperidad que les hacía Milei y están viviendo el ajuste más salvaje de las últimas décadas. Son el testimonio vivo de cómo la desesperación y la bronca pueden ser canalizadas hacia proyectos muy destructivos. Pero lo que pasó en Ushuaia no es una anomalía. Y eso es lo mejor, es un adelanto de lo que viene. Un gobierno que no puede caminar por las calles sin generar protestas masivas. Es un gobierno sin legitimidad social. Puede tener votos, de momento, aunque en Buenos Aires no. Puede tener poder formal. Puede tener también el aparato del Estado, incluso algunos jueces, pero no tiene el apoyo real en la calle. Y en Argentina, la historia enseña que ningún gobierno sobrevive demasiado tiempo sin ese apoyo. Así que, amigos y amigas, un día más en el que Javier Milei, ya ocurrió en la campaña de Buenos Aires, tiene que salir huyendo por las protestas. Os leo en los comentarios a ver qué pensáis sobre todo esto y si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Os dejo un par de vídeos más por aquí que tal vez os interesen. Adiós.